Entonces yo siempre les he dicho, y estamos hablando de la mujer, que la mujer es precisamente el ser biológico, al igual que muchos otros, ¿no?, que siempre tiende a enfermar a través de los intestinos. Y el hombre, otro ser biológico completamente distinto, pues enferma de la mujer. Entonces yo pienso que ya les debo pues una explicación por qué digo esto. Entonces, digo precisamente ese intestino grueso con ese estreñimiento, ustedes imaginen, y podemos imaginar que por naturaleza esa mujer pues tiene como parte más flojita esa precisamente. Imaginemos pues la cantidad de bocadillos de jamón que nos hemos comido, o el que se los haya comido, que no los pudiésemos echar, o la cantidad de líquido, o la cantidad de muchas alimentaciones si no pudiésemos echar ese residuo que queda después de haber hecho la absorción de los nutrientes. ¿Qué es lo que pasaría? Pues explotaríamos como globitos, quiero decir que, y más que nada, pues estaríamos completamente envenenados, ¿no? Quiero decir que eso es fundamental, el poder echar las cosas fuera, y no solamente las físicas, ya hablamos en otros programas de incluso las psíquicas, ¿no? A eso voy precisamente, que curando este estreñimiento precisamente es posible que en algunos casos concretos y en alguna constitución pues curase este tema, ¿no? Entonces ya decía que la mujer enfermaba precisamente por sus intestinos y el hombre enfermaba de la mujer. No es que enferme de la mujer porque sea pues una cosa mala, ni muchísimo menos, sino que el hombre por su constitución tiene dos órganos fundamentales, sobre todo en algunas constituciones, ya hemos hablado, ¿no?, en positivo menor, en que su vejiga y sus riñones los tiene débiles por naturaleza, de nacimiento. Y es un tema, ya hablamos otro programa, que su líquido biológico fundamental, sus riñones, su vejiga, a través de ese sexo, o ese abuso de sexo, es precisamente cómo va a tener su energía vital de esos dos órganos fundamentales, pues se la va a cargar, digamos así, ¿no? Enseguida va a disminuir, pues trayendo cantidad de problemas y manifestaciones a lo largo y ancho de todo el organismo, a través de todo su mapa o a través de toda su orografía, dando síntomas y signos completamente, aunque alejados, pero siempre con la misma causa. He ahí lo que les decía, o ya les adelantaba en el programa anterior, el por qué decíamos que el hombre enfermaba de la mujer. No es que enferme de la mujer, ni muchísimo menos. Era bueno, ni siquiera era una frase graciosa, ¿no? Nunca más lejos de la realidad, sino que ya decíamos bastante puntualmente el que pasa con el sexo, o el abuso de sexo en el hombre. Hombre, el que pueda irse un auténtico Superman, pero de esos hay francamente muy poquitos, ¿no? De tal manera que hasta ahora creo yo que ustedes han oído hablar que eso es una cosa fantástica, que hay que hacerlo muchísimo porque eso da muchísimo vigor y uno está muy contento, etcétera, etcétera. Pues de eso nada, y si no, yo los pacientes que ya voy viendo, lógicamente a los 18 años a nadie le pica la cabeza, por decir así, ¿no? Pero a los 55, a los 50 años, alguna caspilla ya sale, ¿no? Bueno, ustedes ya me entienden. A eso me refería. Creo que les debía esa pequeña explicación y ustedes ya me perdonarán por no habérsela dado antes. Así pues, estamos hablando de las enfermedades de la mujer. En el caso de las disfunciones ginecológicas de la mujer, se hará un estudio total, como siempre acostumbramos en todos los pacientes, para averiguar la etiología de la enfermedad. Además, pasa mucho en la práctica diaria de la consulta que un paciente viene quejándose de alguna cosa y tenemos que tratar otra mucho más urgente para su salud, aunque en este caso el paciente pues no lo sepa, pero nosotros sí, ¿no? Por la evolución que va a llevar esa enfermedad y sobre todo también por la constitución de este paciente. Así que, bueno, cuando podemos la verdad es que informamos, ¿no? Otras veces que estamos apretados de tiempo, pues estamos más calladitos y tratamos y ya está, ¿no? Otras veces pues nos toca hacer tratamientos paralelos aún sin su conocimiento, precisamente por lo que les decía antes,
y vemos que después de un tiempo el paciente nos relata su mejoría de su estado general o en otros ámbitos sobre los que en primer lugar o en primera instancia no nos consultó, y que él no daba importancia, pero en este caso la persona que tiene su salud o tiene que proteger su salud, pues sí que lo sabía, ¿no? Entonces, ¿qué órganos son los que influyen precisamente en el aparato genitourinario? Entonces, bien por su acción o bien por el recorrido de sus meridianos, influyen de una manera decisiva y clara los órganos y meridianos del bazo, del hígado y de los riñones, ¿no? Sin despreciar tampoco pues intestino delgado y sobre todo aquel meridiano santo de triple recalentador, aquel que no tenía no era representante de ningún órgano ni de ninguna víscera interior del cuerpo. Aunque en la terapéutica práctica se tiene que tocar y regular prácticamente todos los meridianos, estos son los órganos que tenemos que ir o darles un trato un poquito más especial, porque, ya digo, son responsables de toda la ginecología de la mujer. También tendremos en cuenta muchos otros factores, como por ejemplo, pues sentimientos que puede tener una mujer, bueno, una mujer o un hombre, quiero decir que pensando de una manera, o un sentimiento muy determinado puede ir directamente a un órgano y fastidiar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues muy bien, una mujer celosa, una mujer nerviosa, una mujer infiel, y aquí decimos infiel, no en el sentido que ustedes, incluso yo conozco, ¿no? Sino que infidelidad significa una falta de continuidad en una idea primaria, ¿no? O con la que nos hemos comprometido. Todo seguro que tendrá o alterará su intestino delgado. Entonces ya recordarán aquel programa que hacíamos de animales, que intestino delgado tenía una representación animal de que era el perro. Entonces el perro, como guardián de la casa, pues tenía pues, la característica fundamental es que, bueno, que es muy amante de su dueño y nunca cambia de dueño, nunca cambia esa idea. Y una cosa es que sea un perro fiel, y otra cosa es que la palabra esa fea que decíamos, ¿no? Aquel hijo de perra. Bueno. Queremos aclarar aquí que cuando decimos que hay una alteración, como en este caso de intestino delgado, no diferenciamos entre meridiano y órgano. ¿Por qué? Porque muchas veces hay trastornos digestivos que son evidentes, otras veces hay trastornos en ese meridiano de intestino delgado, ese dolor de codo. Por eso muchas veces hacemos la broma, ¿no? Cuando estamos entre nosotros, oh, ya te duele el codo, ya has sido infiel. Entonces es una pequeña broma, ¿no? Pero por ahí es para que ya vayamos familiarizando a través de esta pequeña broma de la significación que tiene un órgano interior con el exterior. Y por tener su intestino delgado alterado, estará caliente, alterando todo su hábitat. Y por tanto, todo el barrio, como ese vecino malo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pudiendo producir por este calor estreñimiento, dolores de vientre, alteraciones en el ciclo menstrual, alteraciones en los ovarios, incluso cosas más graves con el tiempo, como pues miomas e incluso otras cosas peores, digamos así, ¿no? En medicina natural damos mucha importancia al estreñimiento, especialmente en la mujer. Ya decíamos que era como decían los viejos, ¿no? Que era aquel asesino profesional de la mujer, ¿no? Y volvemos a repetir. Esto les puede parecer una exageración, pero es así realmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al no poder expulsar esas heces, esos productos residuales, pues se llega incluso a envenenar el cuerpo. Las otras afecciones, por ejemplo, la tan traída y tan llevada esterilidad funcional,
que esterilidad funcional significa que estando todos los órganos en perfecto estado, digamos así, que no hay ningún daño orgánico, ni hay ninguna evidencia orgánica que dé el que una señora no se pueda quedar embarazada, a eso le llamamos esterilidad funcional. Es de extrema importancia que haya un buen aporte sanguíneo, una temperatura adecuada, unas condiciones mínimas de humedad, etcétera. Con respecto al aporte sanguíneo, también será importante que por lo menos una vez revisemos el estado del corazón del paciente. Por supuesto, además de su hígado, el cual también influye en la temperatura del útero junto con el intestino delgado, como ya decíamos antes. Y el control de la humedad, que a su vez también tiene que ver con la temperatura adecuada en el útero, y muy especialmente tendrá acción sobre la humedad, el bazo y, por supuesto, sin olvidar nunca el control de líquidos y su metabolismo, gobernado por aquel triple recalentador. Así es que tenemos básicamente y como órganos principales a tratar en los desórdenes ginecológicos el hígado, el bazo y riñones. También revisaremos el estado del intestino delgado, del corazón y del triple recalentador. En total 6 órganos necesarios e importantes en los tratamientos de la mujer. Bueno, pues en el programa que viene empezaremos por hablarles de estos 6 órganos fundamentales, y ya lo que aprovecho es para darles las gracias y despedirme de ustedes hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias.